No soy digno del FIC. Una sensación fría, casi llegando a helada, corrió por su espalda cuando finalmente detuvo su carrera. Jadeaba, sudaba y agarraba su pecho con fuerza mientras se apoyaba, delicadamente, contra la fría pared de piedra que tenía detrás. Agua caía por su rostro, gota a gota, mientras más agua caía sobre él. Una tormenta estaba desatando su furia sobre la ciudad y le había pillado en plena recolecta. Normalmente no le hubiera importado quedar empapado cualquier otro día, en otro lugar o en otro momento. Pero tenía que llover justamente cuando había salido a recolectar algo de comida. Debido a la lluvia había perdido su única arma. Una barra de hierro impregnada en sangre y carne podrida de los muertos andantes con los que se había cruzado. Era, sin duda, mejor que una pistola. No era tan idiota como para ponerse a disparar en medio de la ciudad y atraer a todo infectado sobre sí mismo. Su compañero, por otro lado, no podía decir lo mismo. Él había sido muy claro cuando comenzaron aquella misión. Incluso el jefe del campamento lo había dejado claro cuando salieron. Nada de armas de fuego, nada de disparos ni ruidos fuertes. Todo debía ser con sigilo y entre las sombras, evitando por todos los medios quedar completamente expuestos ante los peligros de la ciudad. ¿Y qué había sido lo primero que su compañero hizo cuando, sin querer, quedaron al descubierto? Disparar. El idiota solo disparó y disparó y disparó contra los infectados, creando el suficiente ruido como para que una horda entera cayera sobre ellos. Debido a eso, se habían separado una vez pudieron moverse y lo perdió completamente de vista, tanto a él como al resto de sus compañeros. Eran 5 y, por lo que sabía, solamente él estaba vivo actualmente. No había visto a ninguno morir o ser devorado o infectado. Pero solo podía creer en lo que sentía y solo sentía que él estaba vivo. No era una corazonada, sino que él mismo sabía que no estaba muerto. Estaba en el infierno, sí, pero seguía demasiado vivo y sentía el frío del ambiente, la lluvia y la misma soledad. Joder, incluso tenía hambre. Aunque salieron para paliar aquel estado en el que estaban todos en el campamento. Salvo, por supuesto, que fueras un niño o un anciano o un enfermo. Él ya era un adolescente, por lo que aguantar unos días sin comer no estaría de más. Pero correr sin siquiera haber tomado un pequeño bocado, aquello era demasiado abuso para su cuerpo. De hecho, su cuerpo se estaba quejando con un gruñido que salía de su estómago. No sabía si podría seguir unos pasos más o tendría que volver al campamento con las manos vacías, lo que supondría esperar a que las temporadas de lluvia terminaran para buscar más alimento y medicinas, y eso solo llevaría al campamento a sufrir pérdidas. Golpeó su cabeza contra el muro y dejó que el agua mojara su rostro. Estaba cansado. No podía correr más ni quería realmente hacerlo. ¿No podría simplemente dormir tranquilamente y despertar al día siguiente? Eso sería de agradecer para su cuerpo y ayudaría en gran medida a paliar el hambre que estaba sintiendo en estos momentos o realmente terminaría comiéndose a sí mismo. Su estómago no paraba de gruñir como un perro lastimado. Chasquido, chasquido, sudor se acumuló en su frente. No era visible ni sabía si eran las gotas de lluvia o realmente el sudor lo que caía por su rostro. Pero él sintió el frío en su cuerpo, en sus huesos, cuando oyó aquellos chasquidos tan característicos y especiales. Jadeó, hiperventiló y miró de reojo hacia el callejón, porque había entrado en un callejón que no sabía si tenía salida o no. Allí de pie, con sangre seca por su traje destrozado, una figura humana se erguía. Podía distinguirla incluso a pesar de la oscuridad y la lluvia. Veía la silueta ligeramente encorvada, como la enorme protuberancia de la cabeza había formado lo que, a sus ojos, parecía una planta o una seta extraña de carne y hueso posiblemente. Chasqueador. Solo fue un susurro lo que escapó de sus labios. Un pensamiento que, fugaz y efímero, escapó de sus labios. El chasqueador abrió la boca y sus dientes chasquearon cuando mordió a la nada. Menos de un segundo después, el infectado estaba sobre él intentando morderle la yugular. Luchó, usó sus brazos para mantener alejada la boca de aquel infectado de su piel. Pero era demasiado fuerte. La historia continúa abajo. No pudo detener su asombro cuando la sangre salpicó su cara. El tibio líquido rojo contrastó con el frío líquido que era el agua cuando salpicó su cara. No deberías ni hablar en un susurro. Unas manos enguantadas tomaron al chasqueador. No reaccionó cuando unos ojos azules como dos zafiros sustituyeron el inerte cuerpo del infectado que tenía sobre sí mismo, aplastándolo como peso muerto. ¿Oye? ¿Aún puedes moverte? ¿Caminar? ¿Te ha mordido? Tragó saliva. ¿Fue salvado? ¿Y por un chico más joven que él?
Sintiendo que su cuerpo no podía responder, se dio unos segundos para mentalizarse. Un chasqueador casi lo mataba o, en el peor de los casos, casi lo infectaba y se convertía en uno de esos monstruos sin cerebro que andaban por las calles. Y eso había pasado hacía solo unos segundos atrás. Aún sentía el peso del chasqueador sobre sus manos y su aliento pútrido llenando sus fosas nasales. Solo con recordarlo, no evitó las arcadas y vomitó. Échalo todo. ¿Por qué el chico que lo salvó estaba tan tranquilo? Había matado a un chasqueador sin más y ni siquiera parecía perturbado. Tal vez se estaba volviendo demasiado blando. También había matado infectados, chasqueadores e incluso personas. Pero siempre le quedaba ese mal sabor de boca que no podía irse por más que él lo deseara. Joder, jadeó. Hubiera llorado, pero el olor del vómito y del chasqueador en descomposición eran lo suficientemente fuertes en conjunto para incluso deshacerse de sus lágrimas sin que ellas llegaran a caer de sus ojos ni un poco. ¿En serio no sientes nada? Dijo, mirando al joven mientras se ponía en pie. ¿Remordimiento? ¿Dolor? ¿Algo? No pareces afectado por la sangre o el olor. El joven tiró de la flecha en la cabeza del chasqueador, sin repudio alguno. ¿Por qué debería? Dejaron de ser humanos una vez que fueron infectados. Están muertos en vida, nunca mejor dicho, gruñó el muchacho. El chico guardó la flecha en su carcaj, dejándola caer dentro del mismo al soltarla. Solo intento sobrevivir en este mundo lleno de caos, joder. Bastante tengo con eso como para preocuparme por las personas que mato usando mis flechas. ¿Usas flechas? Solo si no quiero atraer una horda de infectados. Y, desde luego, sería idiota si quisiera atraer una horda de esas cosas, ¿verdad? El chico asomó su rostro hacia la calle. Estaba completamente oscura, vacía y empapada por la lluvia. Una capucha cubrió su cabeza, ocultando levemente su rostro. No parece que haya infectados ahora mismo. Por suerte, el chasqueador no ha hecho ruido. Tal vez estaba confiado para comerte. Sería divertido pensar en eso, ¿no? No respondió a la pregunta, sintiendo como la burla iba implícita en ella. ¿Aquel chico estaba bromeando en un momento como ese? Debía estar lo suficientemente loco como para bromear en un momento como ese. Mierda. Un pequeño gruñido escapó de sus entrañas. El hambre había vuelto con el doble de fuerza. Eso podría ser un problema. El chico dio una sonrisa descarada mientras él se moría de vergüenza. Sintió sus mejillas arder, así como su rostro se calentaba intensamente. Mi refugio está a unas calles más abajo. Puedo darte cobijo por un tiempo, al menos hasta que cambie de lugar. Nunca estoy en el mismo sitio. ¿Cambias tu base cada mes? ¿Te arriesgas a hacerlo? Desde que la infección se propagó por el mundo, los lugares de cuarentena se habían esparcido por el mundo como hongos tras la lluvia. Pero a pesar de que estos sitios eran defendidos por militares, aún cabía la posibilidad de un ataque por infectados y que las personas murieran, como el caso de algunas zonas de cuarentena en Inglaterra. Por ello, encontrar un buen sitio para tomar y crear un refugio era difícil, pero la gente estaba dispuesta a buscarlo y una vez encontrado no se moverían de él. Era mucho más complicado buscar un nuevo refugio que mantener el que se encontraran. Por ello se sorprendió cuando el chico le mencionó aquello, que siempre cambiaba de lugar. ¿Por qué no? Estoy completamente solo en esta ciudad. Eres el primer ser humano con el que me he cruzado en un par de meses y puedo moverme velozmente por las sombras, declaró, dando entonces una sonrisa orgullosa. Estás demente, escupió. Sentía como el dolor de cabeza comenzaba a molestarlo y no era uno normal. Aquella discusión con el chico era la causante de su malestar y ni siquiera podía hacerlo callar. Pero gracias. La confianza era algo que actualmente escaseaba. Aquel chico estaba confiando en él lo suficiente como para darle cobijo en su escondite, a él, un completo desconocido que podría matarlo y robar todas sus cosas. El chico no estaba siendo demasiado inteligente al ofrecerle cobijo, pero él no era como aquellos cazadores o ladrones que matarían a cualquiera por un poco de pollo mohoso y agua estancada. Agradecía que el muchacho le diera algo con lo que refugiarse y un poco de comida caliente. Este era su mayor impedimento para volver con sus compañeros actualmente. Una vez estuviera restablecido, volvería al campamento y contaría lo que había pasado a los demás. Bien, el muchacho dio el paso para salir del callejón en el que ambos estaban. Miró su espalda, como no parecía asustado o cohibido ante la oscuridad y la lluvia. Días como aquel, eran perfectos para que los infectados hicieran estragos con los grupos de búsqueda y recolección.
Su campamento sufrió mucho por las incursiones en días de tormenta y su grupo actual lo había hecho. No te retrases. Parpadeó y asintió. Odiaba cómo la oscuridad había envuelto aquella ciudad, como parecía querer abrasarlo y no soltarlo por mucho tiempo. Odiaba con todo su ser la fría sensación que recorría su cuerpo con cada paso que daba. Odiaba la sensación de ser observado desde la oscuridad, como justo ahora estaba ocurriendo. ¿Los infectados los estarían observando? ¿Estarían listos para saltar sobre ellos y devorarlos hasta ser convertidos en infectados también? Incluso si los infectados nos miran, no pueden vernos completamente con tal oscuridad. La voz del muchacho lo sacó de sus propios pensamientos. Necesitan un estímulo, un sonido que delate nuestra posición para que ellos sepan dónde estamos. Es muy poco probable que ahora puedan siquiera vernos directamente o oírnos con las gotas de lluvia chocando contra el asfalto. Los días de tormenta son los perfectos para nosotros, los sobrevivientes. Aquella simple respuesta heló su sangre. ¿Qué eran días perfectos para los sobrevivientes? ¿Qué quieres decir? Su voz salió sin más, dejando que el enojo empujara sus palabras. Perdía muchos amigos en días como estos, joder. ¿Eran idiotas? El chico respondió, burlesco, hiriente. Detuvieron sus pasos y se miraron el uno al otro. Una tormenta implica oscuridad, lluvia y griega. Cortando las palabras del chico, un trueno rugió por los oscuros cielos de la ciudad, iluminando por unos breves segundos la misma, permitiéndole observar cómo el rostro de aquel chico parecía ligeramente más maduro que el suyo propio. Truenos. Los truenos generan un ruido que poner nerviosos a los infectados. Pero como no son producidos por nosotros, no pueden hacer nada, siguió el chico, volviendo a guiarlos hacia su campamento improvisado. Si aprovechas todo lo que una tormenta te da, podrás hacer grandes cosas. Tragó sus palabras ante aquella respuesta a su propia pregunta. ¿Tan ciegos estuvieron todos para no darse cuenta de aquellos detalles minúsculos? No, nadie estuvo ciego ante aquello, solamente fueron personas desesperadas que no estaban listas para un mundo lleno de muertos vivientes. ¿Por qué sabes de esto? No, mejor aún, ¿por qué mantienes completamente la calma? Preguntó, mirando la espalda del joven que estaba delante de él, a unos pasos. El chico no parecía mayor a su hermano pequeño, quien murió por culpa de los infectados. Solo sobrevivo en un mundo hecho mierda, el chico respondió con palabras calmadas, dejando que llegaran a sus oídos. Desesperarme cuando todo está en la mierda, sería de un idiota sin cerebro. Moriría al primer movimiento y amo demasiado mi vida como para permitirme morir justo ahora. ¿Qué tiene el especial el ahora? No encontró sentido a las últimas palabras del chico. No entendía qué había de especial mantenerse vivo en un momento de la historia como aquel, con la mayoría del mundo completamente infectada. Podrías morir en cualquier momento y no te perderías nada. No hay nada por lo que vivir ahora, chico. No hay mundo por el que luchar. ¿No? El muchacho detuvo sus pasos, pensativo ante aquella respuesta tan concisa. Él lo miró, vio cómo no parecía moverse hasta que lo hizo, dando un paso nuevamente al mismo tiempo que le respondía. Yo creo que es el momento perfecto para vivir. Puedo hacer algo por el mundo, aunque sea algo pequeño como dar cobijo a un descarriado como tú. Es el momento perfecto para que las personas se sobrepongan y aprendan lo que es sobrevivir. Y yo voy a sobrevivir. ¿Cómo puedes hacerlo solo? ¿Cómo puedes sobrevivir completamente solo, en estas condiciones? Ah, leí muchas guías de supervivencia y esas cosas de apocalipsis zombie. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Parpadeó ante las sencillas y ridículas respuestas del chico. ¿Por qué no lo haría? El muchacho torció el cuello. En la oscuridad, su sonrisa brilló por un segundo. Me encantaba ver esas cosas en YouTube y luego hacer mis planes de apocalipsis. Por eso he sobrevivido todo este tiempo. Dame un segundo. Solo uno. ¿Qué edad tienes? No pareces mayor de los 17. 15. Tengo 15 años. Fue aquella respuesta la que esperaba. Respiró hondo y siguió el camino que le marcaba el adolescente. El chico tenía la misma edad de su hermano fallecido, justo como supuso en un principio. ¿Cómo era posible que un chico tan joven pudiera sobreponerse a toda la situación para sobrevivir sin ayuda de nadie? Era sorprendente de ver y, si alguna vez se lo hubieran mencionado, no lo hubiera creído. A ellos, personas más adultas, les costaba sobrevivir en tal catástrofe mundial, con muchas de sus personas preciadas ya fallecidas, sin que ellos hubieran podido hacer absolutamente nada. Eres muy joven, chico. Tú no pareces muy mayor, hombre. El muchacho se detuvo frente a un edificio en ruinas, dándose la vuelta para encararlo. ¿Cuántos tienes tú?
18 fue sincero en su respuesta. Vio el ligero brillo en los zafiros que ocupaban ambos orbes que hacían de ojos del muchacho y como este desaparecía a los pocos segundos, siendo sustituido por su color oscuro debido a la escasez de luz. Llevo recolectando desde los 13. Llevo viviendo solo desde los 10, devolvió la respuesta, como si aquello fuera una competencia entre ambos. Aunque sea menor, sé cuidarme completamente sin ayuda de nadie. Eso lo veo ahora que podía verlo mejor, sin un chasqueador casi arrancando su cabeza, se percató de su estado físico. Muchos refugiados y sobrevivientes mostraban algún tipo de desnutrición debido a los malos alimentos que el ejército repartía entre los primeros, mientras que los segundos se veían obligados a buscar entre los abandonados centros comerciales para poder subsistir, muchas veces viéndose en la obligación de comer comida en mal estado. Él mismo comió infinidad de comida podrida solamente para poder seguir caminando unos metros más. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo subsistes? No me malinterpretes con mis preguntas. Pero muchos de nosotros no podemos mantenernos en un estado tan bien como el tuyo. Solo cocino, el joven respondió casualmente. Obtengo mis alimentos y los cocino. No suelo usar mucho la comida enlatada a menos que sea realmente necesario y, en ese caso, siempre me aseguro de que esté bien conservada. Muy pocas veces me he obligado a comer comida en mal estado. Así es como subsisto. ¿Casas? Lo hago. El chico movió el brazo y señaló hacia el otro lado de la ciudad, al enorme bosque que había comenzado a devorar la urbe. Es un buen sitio para obtener algo de carne fresca. Los vegetales los mantengo con un invernadero propio y con sus cuidados pertinentes. Después de mucho tiempo leyendo sobre botánica, sin duda puedo dar utilidad a todo lo que he aprendido en esos fastidiosos libros. Lo miró bien. Mientras que el chico hablaba, analizó sus palabras y gestos corporales. Debido a la oscuridad y la capucha, le era imposible ver bien el rostro de su salvador. Pero eso no le impedía analizar sus palabras y gestos para encontrar la verdad tras todo aquel teatro montado. ¿De verdad un chico de 15 años había logrado subsistir hasta ese punto? ¿Lo hizo solo con unos libros? ¿Con videos de YouTube? Actualmente el mundo estaba en un apocalipsis y parecía que el chico vivía en el tiempo antes de la infección. Debo agradecerte por darme cobijo y salvarme, dijo finalmente, recordando que no lo agradeció con anterioridad. Si no hubiera sido por ti, yo. Oh, no tienes por qué. El muchacho se encogió de hombros. Tampoco iba a dejarte morir de una forma horrible o, mejor dicho, no morir de una forma horrible. Tuvo que permitir que los labios se curvaran. El chico había intentando un chiste sobre zombies demasiado malo y en una situación en la que eran completamente reales. Lo hago. Y así como tú me agradeces, yo deniego tu agradecimiento. Detuvo sus pasos cuando lo hizo el chico, justo frente a unas viejas y oxidadas escaleras de incendios, lo que le hizo levantar el rostro y mirar hacia arriba. Esto es la entrada. Con una mano sobre uno de los peldaños y un pie sobre otro, el chico respondió con completa calma. Destruí las escaleras del interior para que ningún infectado llegara a los pisos superiores. Así me mantengo con completa calma el tiempo que ocupe el lugar y no seré demasiado molestado por tipos que intentan devorarme todo el tiempo. Es muy molesto, hombre. Observó cómo el chico comenzó a subir un peldaño y otro, moviéndose con soltura. Echó la mochila sobre su hombro y colocó primero la mano derecha sobre uno de aquellos barrotes de la escalera que hacía la función de peldaño. Estaba frío, casi helado y muy resbaladizo debido a la lluvia. Si no tenía cuidado, podría perder completamente la estabilidad y caerse sobre su espalda. Teniendo en eso en mente, respiró hondo tragando todo el aire que sus pobres pulmones le permitieran. Una vez convencido de que podría subirla con facilidad, comenzó a seguir a su salvador hasta el primer piso de aquel edificio. Frío. El frío comenzó enseguida a calar en sus huesos. La ropa empapada solo empeoró la situación y el contacto con aquel metal oxidado solo le hizo recordar que estaba completamente empapado y helado, con altas probabilidades de obtener una neumonía tras aquella excursión completamente fallida. Y con los medicamentos escaseando en el mundo, una enfermedad era otras de las cosas que podría llevarlo a 3 metros bajo tierra. Colocó un pie sobre la pasarela, respirando hondo cuando tocó aquel suelo metálico. Se te veía nervioso ahí. No hizo caso de la simple puya y se apartó para dejar paso al muchacho. Este tomó ambos extremos de la escala con sus manos enguantadas y tiró de la misma hacia arriba. Un sonido metálico y estridente fue silenciado por el rugido de un trueno. ¿Haces esto cada vez que tienes que bajar?, preguntó, encontrando aquello demasiado molesto para sí mismo. Sí. Es una de las formas más seguras.
Ayúdame con esto, hombre. El chico giró hacia él con cuidado. Levantó las manos y tomó la escala con cuidado para depositarla sobre la pasarela, quitando así a cualquier humano que pudiera aparecer, la forma de acceder a las escaleras de incendios. Es una mierda. Una mierda, aseguró el chico. Hasta la fecha, en ninguno de mis refugios he sido molestado. Y lo que busco es una completa tranquilidad para poder descansar sin pensar en que seré asesinado mientras duermo, ya sea por unos infectados o por unos caníbales que quieran un poco de mi carne tierna y comestible. Pareces un paranoico. Soy un paranoico. Siguió al chico cuando comenzó a subir hacia los últimos pisos. Aunque no lo hubiera dicho externamente, una mentalidad como la del muchacho sería la que todos deberían haber adoptado nada más la infección comenzó. Muchas personas se hubieran salvado y ahora podrían ser más humanos que antes. Pero la mentalidad humana era demasiado egoísta como para que pudieran pensar en sobrevivir todos juntos en aquel momento crítico y en ocasiones uno no podía ver si era más peligroso un infectado o un humano traicionero. ¿No será él un caníbal? ¿Saldré acaso de este lugar con vida o seré asesinado cuando ponga un pie en su refugio? Contundentes preguntas llenaron su mente. Preguntas que no se hizo con anterioridad debido a la urgencia por escapar de aquel callejón húmedo y oscuro. Y la promesa de un lugar cálido, sin duda fue el golpe que lo hizo seguir al chico. Pero ahora, cuando su mente comenzó a moverse, las preguntas surgieron en un torrente aterrador. No tenía un arma con la que defenderse y el chico poseía un arco con sus flechas respectivas, además de todo lo que pudiera llevar en la mochila que cargaba en su espalda con tanta soltura. Podía morir y nadie lo sabría. Parpadeó ante aquel grito. Venga, entra, hombre. Te helarás si sigues pensando en las musarañas. Dejando que las preguntas calaran en su mente profundamente, entró finalmente por la ventana que hacía de puerta a aquel refugio. Lo hizo con extremo cuidado, pendiente de cualquier movimiento por parte del chico que lo rescató. Ahora que era consciente de una posible trampa, estaba cauteloso ante los ofrecimientos del chico que iba justo delante de él en aquel pasillo. La tarima chirrió ante su peso cuando sus pies la tocaron, como si fuera el suelo de una vieja mansión de madera sacada de las películas de terror. Acompañando a aquel suelo, observó que todo el pasillo parecía abandonado. Las puertas que daban paso a las viviendas habían desaparecido, dejando los marcos desnudos y su interior completamente a la vista de un indiscreto. Esto era un edificio de apartamentos. La voz del chico lo hizo mirar nuevamente hacia el frente. Este se había deshecho de su capucha, dejando a la vista su cabello desordenado. Lo oculté y lo hice mi base de operaciones en la ciudad. Hablas como si estuvieras en un videojuego. Movió la capucha hacia atrás, revelando su cabello oscuro con corte militar. ¿Y es la vida real, chico? Lo tengo en mente. El rubio detuvo sus pasos frente a unas escaleras y se giró hacia él. Sin la capucha, el rostro que pudo ver era el de un joven apuesto, con facciones ligeramente afiladas y sin marcas reconocibles en su cara, con delgados labios que parecieron desaparecer cuando el chico cerró su boca. Arriba está mi base. Uso solamente estos 2 pisos, el último y el penúltimo. ¿No es mucho trabajo mantener 2 pisos tú solo? Solo uso completamente el último, respondió, comenzando nuevamente a subir. Allí tengo todo lo que necesito. Este lo uso más como un paso obligatorio hacia el último. Las palabras murieron en su garganta cuando vio la base del chico. Él vivía en un asentamiento de no más unas 100 personas. Pero ni siquiera todos ellos pudieron hacer lo que aquel chico había hecho. Una base completamente autosostenible. No había muros por ningún lado, ni habitaciones o estancias. Todo desapareció para dejar paso a aquel extenso piso sostenido por los pilares que impedían que se viniera abajo. Ocupando la extensa sala, observó un invernadero junto a una destiladora de agua completamente caseros. Estos estaban situados en el extremo izquierdo del piso, dejando el centro para lo que parecía ser una cocina con todos sus utensilios y víveres y el lado derecho para la armería. En un pequeño rincón, divisó lo que parecía ser un camastro. Puedes dejar las cosas donde gustes dentro de todo este desorden de cosas. El chico lanzó su mochila contra un sillón destartalado, pasando a dejar el arco de madera en un soporte junto al carcaj y sus flechas. Puedes tomar un poco de ropa. Estás completamente empapado. No puedo asegurarte una ducha, pero abajo hay una con algo de agua fría. Eso ya depende de ti. Gracias. El joven se deshizo de su chaqueta, mostrando un torso cubierto por una empapada camiseta negra de mangas cortas. Esta se pegó a su cuerpo, marcando el contorno para sus ojos indiscretos. No había músculos bajo la ropa, no a menos unos que él pudiera resaltar con un examen visual tan sencillo.
No hay de qué, respondió el muchacho, dando una escueta sonrisa mientras se quitaba las botas. Por cierto. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Me rescataste y no te di mi nombre, murmuró, apenado. Mi nombre es William. Mis amigos me dicen Will, pero por favor no lo hagas. Jajaja, entendido. El rubio ascó su nuca. El mío es Naruto. Uzumaki Naruto.